Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Empezamos semana, espero que hayáis tenido un fin de semana agradable y reparador. Y nada, aquí estamos un lunes más en nuestro rincón mágico. Empezamos la semana pasada una segunda temporada, ¿no? Como si fuéramos una serie de Netflix. Una segunda temporada de nuestro rincón mágico. Y lo hicimos pues por todo lo alto, con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. La verdad es que fue una experiencia bonita, nos dejó con muy buen sabor de boca ese primer capítulo de la temporada, con lo cual, pues bueno, muchas ganas de seguir, muchas ganas de continuar. Para los que habéis podido o estuvisteis en el capítulo de la semana pasada o lo habéis escuchado a posteriori, pues ya sabéis de qué va. Y los que no, pues precisamente en la publicidad donde se anunciaba este directo, pues pusimos una especie de resumen para que os resultara un poquito más sencillo engancharos a lo que es pues ese primer inicio de la obra. La verdad es que, bueno, todo un desafío para nosotros leer al Premio Nobel de Literatura, a Gabriel García Márquez, y con este libro que pues, la verdad es que pinta muy bien y nos tiene pues muy ilusionadas. Voy a aprovechar mientras espero que llegue Carol para comentaros así ese pequeño resumen que mencionaba, y así de paso también pues doy un poquito de contexto a lo que vais a continuar escuchando hoy. 100 años de soledad de García Márquez. La novela está ambientada en Macondo, un lugar ficticio que refleja muchas de las costumbres y anécdotas vividas por García Márquez durante su infancia en su pueblo natal. Una muy buena impresión nos causaron los fragmentos leídos y sus personajes principales. José Arcadio Buendía, fundador de Macondo, gran interesado en la ciencia, la mecánica y la alquimia. Intereses que le hacen trabar una gran amistad con otro de los personajes, Melquíades, líder de la tribu de gitanos, que lleva la ciencia y la cultura a Macondo a través de sus inventos. Y luego está Úrsula y Guarán, esposa y prima de José Arcadio Buendía. Úrsula y José Arcadio se casaron llenos de presagios y temores por su parentesco y el mito existente en la región de que su descendencia podía tener cola de cerdo. La gente del pueblo sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían consumado el matrimonio debido al miedo que Úrsula tenía acerca de que estos presagios se convirtieran en realidad. ¿Y qué pasó? Pues que Prudencio Aguilar, otro personaje y vecino de Macondo, echó esto en cara a José Arcadio un día. Este se enfadó, le retó en duelo y durante el duelo sobrevino la muerte de Prudencio Aguilar. ¿Qué pasó entonces? Que a partir de entonces el fantasma de Prudencio se le aparecía al matrimonio, ¿vale? Entonces, en ese punto quedó la historia la semana pasada y, bueno, pues ni haciéndolo a propósito, pues queda tan en punto de intriga como para poder dar ese inicio, ¿sí? A ver, esperemos que se una Carolina, que debería estar aquí ya. Lo que pasa es que hoy la tenemos un poquito pachuchita y no sé, pero en un segundito estará con nosotros. Bueno, no sé si vosotros habéis leído este libro, si habéis tenido oportunidad de, no sé, os suena alguno de los personajes, os han hablado de él. Es una oportunidad, ¿no? Esta de poder leerlo en el Rincón Mágico, tanto si lo teníais pendiente como si lo habíais leído, ¿no? Pues porque participar en esta lectura con nosotros pues es siempre agradable y es una manera de hacerlo sin hacerlo en soledad, con que es súper bonito. A ver que se una y pueda
poner yo esto? Aquí está. Carol. Hola, 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 guapísima. ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú qué, Oh, pachuchita? Pachuchita sí, te sí, sí, tengo. no. Tengo una corona aquí, sí, Bueno, parezco la reina, soy la nueva, la reina Carolina. bueno, pues nada, no, Sí, no te preocupes, te vamos a cuidar todo lo que podamos y un poquito más. tan bella ella. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo Mira, estás? está bien, bien, yo muy bien, gracias. Y Mm, aquí estaba pues haciendo unos minutos musicales, estaba haciendo. No, bueno, no de eran. entretenimiento. Bueno, era entretenimiento haciendo tiempo mientras llegabas, ¿no? Pero Ah, había aprovechado pues para leer un poco el resumen que pusimos en la publicidad que anunciaba este rincón mágico, ujú, que bueno, era un poco cómo empieza la historia y presenta pues los personajes que hasta ese momento pues nos ujú, presenta García Márquez. Y ujú. comentaba que quedó en un momento pues muy bonito la lectura de la semana pasada, pues porque Ajá. nos dejó con la intriga, ¿vale? Nos dejó Ujú, con la intriga de ese ujú. muerto que se aparecía a José Arcadio y a Úrsula, que se les Sí, aparecía por la noche, ¿no? Y a partir de ahí ya no pudieron dormir. Con lo cual, hoy vamos a retomar, sí, estamos en la página 11, nos quedamos en Prudencio Aguilar no se fue, ni José Arcadio Buendía se atrevió a arrojar la lanza. Desde entonces no pudo dormir bien. Ahí nos quedamos la exacto. semana pasada Ajá. y, y ahí pues lo vamos a Y, retomar y, hoy. y, y dame 2 segundos porque es que se me acabó de caer el teléfono y no sé si va a funcionar. Creo que ya está ahí bien, ¿ya? ¿Ya? Vale. ¿Quieres que empiece yo, Carol? Sí, su merced, por Sí, favor. sí, y así cuidas tú tu vocecita, ¿vale? Sí, sí, Bien. muy bien. Lo atormentaba la inmensa desolación con que el muerto lo había mirado desde la lluvia, la honda nostalgia con que añoraba a los vivos, la ansiedad con que registraba la casa buscando agua para mojar su tapón de esparto. Debe estar sufriendo mucho, le decía Úrsula. Se ve que está muy solo. Ella estaba tan conmovida que la próxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la hornilla, comprendió lo que buscaba, y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa. Una noche, en que lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto, José Arcadio Buendía no pudo resistir más. Está bien, Prudencio, le dijo. Nos iremos de este pueblo, lo más lejos que podamos, y no regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo. Fue así como emprendieron la travesía de la sierra. Varios amigos de José Arcadio Buendía, jóvenes como él, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Antes de partir, José Arcadio Buendía enterró la lanza en el patio y degolló uno tras otro sus magníficos gallos de pelea, confiando en que, en esa forma, le daba un poco de paz a Prudencio Aguilar. Lo único que se llevó Úrsula fue un baúl con sus ropas de recién casada, unos pocos útiles domésticos y el cofrecito con las piezas de oro que heredó de su padre. No se trazaron un itinerario definido, solamente procuraban viajar en sentido contrario al camino de Riohacha, para no dejar ningún rastro ni encontrar gente conocida. Fue un viaje absurdo. A los 14 meses, con el estómago estragado por la carne de mico y el caldo de culebras, Úrsula dio a luz un hijo con todas sus partes humanas. ¿14 meses? Bienvenida al realismo mágico. No, Había hecho la mitad del camino en una hamaca colgada de un palo que dos hombres llevaban en hombros, porque la hinchazón le desfiguró las piernas y las varices se le reventaban como burbujas. Aunque daba lástima verlos con los vientres templados y los ojos lánguidos, los niños resistieron el viaje mejor que sus padres, y la mayor parte del tiempo les resultó divertido. Una mañana, después de casi 2 años de travesía, fueron los primeros mortales que vieron la vertiente occidental de la sierra. Desde la cumbre nublada contemplaron la inmensa llanura acuática de la Ciénaga Grande, explayada hasta el otro lado del mundo, pero nunca encontraron el mar. Una noche, después de varios meses de andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya de los últimos indígenas que encontraron en el camino, acamparon a la orilla de un río pedregoso, cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado.
Años después, durante la Segunda Guerra Civil, el coronel Aureliano Buendía trató de hacer aquella misma ruta para tomarse a Riohacha por sorpresa, y a los 6 días de viaje comprendió que era una locura. Sin embargo, la noche en que acamparon junto al río, las huestes de su padre tenían un aspecto de náufragos sin escapatoria, pero su número había aumentado durante la travesía, y todos estaban dispuestos, y lo consiguieron, a morirse de viejos. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella, y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural. Macondo. Al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea. José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de espejos hasta el día en que conoció el hielo. Entonces creyó entender su profundo significado. Pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala, a partir de un material tan cotidiano como el agua, y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente, cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor, para convertirse en una ciudad invernal. Si no perseveró en sus tentativas de construir una fábrica de hielo, fue porque entonces estaba positivamente entusiasmado con la educación de sus hijos, en especial la de Aureliano, que había revelado desde el primer momento una rara intuición alquímica. El laboratorio había sido desempolvado. Revisando las notas de Melquíades, ahora serenamente, sin la exaltación de la novedad, en prolongadas y pacientes sesiones trataron de separar el oro de Úrsula del cascote adherido al fondo del caldero. El joven José Arcadio participó apenas en el proceso. Mientras su padre solo tenía cuerpo y alma para el Atanor, el voluntarioso primogénito, que siempre fue demasiado grande para su edad, se convirtió en un adolescente monumental. Cambió de voz. El bozo se le pobló de un bello incipiente. Una noche Úrsula entró en el cuarto cuando él se quitaba la ropa para dormir y experimentó un confuso sentimiento de vergüenza y piedad. Era el primer hombre que veía desnudo después de su esposo y estaba tan bien equipado para la vida que le pareció anormal. Úrsula, encinta por tercera vez, vivió de nuevo sus terrores de recién casado. Por aquel tiempo iba a la casa una mujer alegre, deslenguada, provocativa, que ayudaba en los oficios domésticos y sabía leer el porvenir en la baraja. Úrsula le habló de su hijo. Pensaba que su desproporción era algo tan desnaturalizado como la cola de cerdo del primo. La mujer soltó una risa expansiva que repercutió en toda la casa como un reguero de vidrio. Al contrario, dijo, ¿será feliz? Para confirmar su pronóstico, llevó los naipes a la casa pocos días después y se encerró con José Arcadio en un depósito de granos contiguo a la cocina. Colocó las barajas con mucha calma en un viejo mesón de carpintería, hablando de cualquier cosa, mientras el muchacho esperaba cerca de ella, más aburrido que intrigado. De pronto extendió la mano y lo tocó. ¡Qué bárbaro!, dijo, sinceramente asustada, y fue todo lo que pudo decir. José Arcadio sintió que los huesos se le llenaban de espuma, que tenía un miedo lánguido y unos terribles deseos de llorar. La mujer no le hizo ninguna insinuación, pero José Arcadio la siguió buscando toda la noche en el olor de humo que ella tenía en las axilas y que se le quedó metido debajo del pellejo. Quería estar con ella en todo momento. Quería que ella fuera su madre, que nunca salieran del granero y que le dijera qué bárbaro, y que lo volviera a tocar y a decirle qué bárbaro. Un día no pudo soportar más y fue a buscarla a su casa. Hizo una visita formal, incomprensible, sentado en la sala sin pronunciar una palabra. En ese momento no la deseó. La encontraba distinta, enteramente ajena a la imagen que inspiraba su olor, como si fuera otra. Tomó el café y abandonó la casa deprimido. Esa noche, en el espanto de la vigilia, la volvió a desear con una ansiedad brutal, pero entonces no la quería como era en el granero, sino como había sido aquella tarde.
Días después, de un modo intempestivo, la mujer lo llamó a su casa, donde estaba sola con su madre, y lo hizo entrar en el dormitorio con el pretexto de enseñarle un truco de barajas. Entonces lo tocó con tanta libertad que él sufrió una desilusión después del estremecimiento inicial y experimentó más miedo que placer. Ella le pidió que esa noche fuera a buscarla. Él estuvo de acuerdo, por salir del paso, sabiendo que no sería capaz de ir. Pero esa noche, en la cama ardiente, comprendió que tenía que ir a buscarla aunque no fuera capaz. Se vistió a tientas, oyendo en la oscuridad la reposada respiración de su hermano, la tos seca de su padre en el cuarto vecino, el asma de las gallinas en el patio, el zumbido de los mosquitos, el bombo de su corazón y el desmesurado bullicio del mundo que no había advertido hasta entonces, y salió a la calle dormido. Deseaba de todo corazón que la puerta estuviera trancada y no simplemente ajustada como ella le había prometido, pero estaba abierta. La empujó con la punta de los dedos, y los goznes soltaron un quejido lúgubre y articulado que tuvo una resonancia helada en sus entrañas. Desde el instante en que entró, de medio lado y tratando de no hacer ruido, sintió el olor. Todavía estaba en la salita, donde los tres hermanos de la mujer colgaban las hamacas en posiciones que él ignoraba y que no podía determinar en las tinieblas. Así que le faltaba atravesar las tientas, empujar la puerta del dormitorio y orientarse allí de tal modo que no fuera a equivocarse de cama. Lo consiguió. Tropezó con los hicos de las hamacas, que estaban más bajas de lo que él había supuesto, y un hombre que roncaba hasta entonces se revolvió en el sueño y dijo con una especie de desilusión: era miércoles. Cuando empujó la puerta del dormitorio, no pudo impedir que raspara el desnivel del piso. De pronto, en la oscuridad absoluta, comprendió con una irremediable nostalgia que estaba completamente desorientado. En la estrecha habitación dormían la madre, otra hija con el marido y dos niños, y la mujer que tal vez no lo esperaba. Habría podido guiarse por el olor si el olor no hubiera estado en toda la casa, tan engañoso y al mismo tiempo tan definido como había estado siempre en su pellejo. Permaneció inmóvil un largo rato, preguntándose asombrado cómo había hecho para llegar a ese abismo de desamparo, cuando una mano con todos los dedos extendidos que tanteaba en las tinieblas le tropezó en la cara. No se sorprendió, porque sin saberlo lo había estado esperando. Entonces se confió a aquella mano y en un terrible estado de agotamiento se dejó llevar hasta un lugar sin formas donde le quitaron la ropa y lo zarandearon como un costal de papas y lo voltearon al derecho y al revés, en una oscuridad insondable en la que le sobraban los brazos, donde ya no olía más a mujer, sino a amoníaco, y donde trataba de acordarse del rostro de ella y se encontraba con el rostro de Úrsula, confusamente consciente de que estaba haciendo algo que desde hacía mucho tiempo deseaba que se pudiera hacer, pero que nunca se había imaginado que en realidad se pudiera hacer, sin saber cómo lo estaba haciendo, porque no sabía dónde estaban los pies y dónde la cabeza, ni los pies de quién y la cabeza de quién, y sintiendo que no podía resistir más el rumor glacial de sus riñones y el aire de sus tripas, y el miedo, y el ansia atolondrada de huir, y al mismo tiempo de quedarse para siempre en aquel silencio exasperado y aquella soledad espantosa. Se llamaba Pilar Ternera. Había formado parte del éxodo que culminó con la fundación de Macondo, arrastrada por su familia para separarla del hombre que la violó a los 14 años y siguió amándola hasta los 22, pero que nunca se decidió a hacer pública la situación porque era un hombre ajeno. Le prometió seguirla hasta el fin del mundo, pero más tarde, cuando arreglara sus asuntos. Y ella se había cansado de esperarlo, identificándolo siempre con los hombres altos y bajos, rubios y morenos, que las barajas le prometían por los caminos de la tierra y los caminos del azar, para dentro de 3 días, de 3 meses o 3 años. Había perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los senos, el hábito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del corazón. Trastornado por aquel juguete prodigioso, José Arcadio buscó su rastro todas las noches a través del laberinto del cuarto. En cierta ocasión encontró la puerta trancada y tocó varias veces.
sabiendo que si había tenido el arresto de tocar la primera vez, tenía que tocar hasta la última, y al cabo de una espera interminable, ella le abrió la puerta. Durante el día, derrumbándose de sueño, gozaba en secreto con los recuerdos de la noche anterior, pero cuando ella entraba en la casa, alegre, indiferente, dicharachera, él no tenía que hacer ningún esfuerzo para disimular su tensión, porque aquella mujer, cuya risa explosiva espantaba a las palomas, no tenía nada que ver con el poder invisible que lo enseñaba a respirar hacia adentro y a controlar los golpes del corazón, y le había permitido entender por qué los hombres le tienen miedo a la muerte. Estaba tan ensimismado que ni siquiera comprendió la alegría de todos cuando su padre y su hermano alborotaron la casa con la noticia de que habían logrado vulnerar el cascote metálico y separar el oro de Úrsula. En efecto, las complicadas y perseverantes jornadas lo habían conseguido. Úrsula estaba feliz y hasta dio gracias a Dios por la invención de la alquimia, mientras la gente de la aldea se apretujaba en el laboratorio y le servían dulce de guayaba con galletitas para celebrar el prodigio. Y José Arcadio Buendía les dejaba ver el crisol con el oro rescatado, como si acabara de inventarlo. De tanto mostrarlo, terminó frente a su hijo mayor, que en los últimos tiempos apenas se asomaba por el laboratorio. Puso frente a sus ojos el mazacote seco y amarillento, y le preguntó: ¿qué te parece? José Arcadio sinceramente contestó: mierda de perro. Su hijo le dio con el revés de la mano un violento, su padre le dio con el revés de la mano un violento golpe en la boca, que le hizo saltar la sangre y las lágrimas. Esa noche, Pilar Ternera le puso compresas de árnica en la hinchazón, adivinando el frasco y los algodones en la oscuridad, y le hizo todo lo que quiso sin que él se molestara, para amarlo sin lastimarlo. Lograron tal estado de intimidad que un momento después, sin darse cuenta, estaban hablando en murmullos. Quiero estar solo contigo, decía él. Un día de estos le cuento todo a todo el mundo y se acaban los escondrijos. Ella no trató de apaciguarlo. Sería muy bueno, dijo. Si estamos solos, dejamos la lámpara encendida para vernos bien, y yo puedo gritar todo lo que quiera sin que nadie tenga que meterse, y tú me dices en la oreja todas las porquerías que se te ocurran. Esta conversación, el rencor mordiente que sentía contra su padre y la inminente posibilidad del amor desaforado le inspiraron una serena valentía. De un modo espontáneo, sin ninguna preparación, le contó todo a su hermano. Al principio, el pequeño Aureliano solo comprendía el riesgo, la inmensa posibilidad de peligro que implicaban las aventuras de su hermano, pero no lograba concebir la fascinación del objetivo. Poco a poco se fue contaminando de ansiedad. Se hacía contar las minuciosas peripecias, se identificaba con el sufrimiento y el gozo del hermano, se sentía asustado y feliz. Lo esperaba despierto hasta el amanecer, en la cama solitaria que parecía tener una esfera de brasas, y seguían hablando sin sueño hasta la hora de levantarse, de modo que muy pronto padecieron ambos la misma somnolencia, sintieron el mismo desprecio por la alquimia y la sabiduría de su padre, y se refugiaron en la soledad. Estos niños andan como zurumbáticos, decía Úrsula, deben tener lombrices. Les preparó una repugnante pócima de paico machacado, que ambos bebieron con imprevisto estoicismo, y se sentaron al mismo tiempo en sus vacinillas 11 veces En un solo día. en un solo día, y expulsaron unos parásitos rosados que mostraron a todos con gran júbilo, porque les permitieron desorientar a Úrsula en cuanto al origen de sus distraimientos y languideces. Aureliano no solo podía entonces entender, sino que podía vivir como cosa propia las experiencias de su hermano, porque en una ocasión en que éste explicaba con muchos pormenores el mecanismo del amor, lo interrumpió para preguntarle: ¿qué se siente? José Arcadio le dio una respuesta inmediata: es como un temblor de tierra. Un jueves de enero, a las 2 de la madrugada,
nació Amaranta. Antes de que nadie entrara en su cuarto, Úrsula le examinó minuciosamente. Era liviana y acuosa como una lagartija, pero todas sus partes eran humanas. Aureliano no se dio cuenta de la novedad, sino cuando sintió la casa llena de gente. Protegido por la confusión, salió en busca de su hermano, que no estaba en la cama desde las 11. Y fue una decisión tan impulsiva que ni siquiera tuvo tiempo de preguntarse cómo haría para sacarlo del dormitorio de Pilar Ternera. Estuvo rondando la casa varias horas, silbando claves privadas, hasta que la proximidad del alba lo obligó a regresar. En el cuarto de su madre, jugando con la hermanita recién nacida y con una cara que se le caía de inocencia, encontró a José Arcadio. Úrsula había cumplido apenas su reposo de 40 días cuando volvieron los gitanos. Eran los mismos saltimbanquis y malabaristas que llevaron el hielo. A diferencia de la tribu de Melquíades, habían demostrado en poco tiempo que no eran heraldos del progreso, sino mercachifles de diversiones. Inclusive, cuando llevaron el hielo, no lo anunciaron en función de su utilidad en la vida de los hombres, sino como una simple curiosidad de circo. Esta vez, entre muchos otros juegos de artificio, llevaban una estera voladora, pero no la ofrecieron como un aporte fundamental al desarrollo del transporte, como un objeto de recreo. La gente, desde luego, desenterró sus últimos pedacitos de oro para disfrutar de un vuelo fugaz sobre las casas de la aldea. Amparados por la deliciosa impunidad del desorden colectivo, José Arcadio y Pilar vivieron horas de desahogo. Fueron dos novios dichosos entre la muchedumbre, y hasta llegaron a sospechar que el amor podía ser un sentimiento más reposado y profundo que la felicidad desaforada pero momentánea de sus noches secretas. Pilar, sin embargo, rompió el encanto. Estimulada por el entusiasmo con que José Antonio disfrutaba de su compañía, equivocó la forma y la ocasión, y de un solo golpe le echó el mundo encima. Ahora sí eres un hombre, le dijo, y como él no entendió lo que ella quería decirle, se lo explicó letra por letra. Vas a tener un hijo. Coño. José Arcadio no se atrevió a salir de su casa en varios días. Le bastaba con escuchar la risotada trepidante de Pilar en la cocina para correr a refugiarse en el laboratorio, donde los artefactos de alquimia habían revivido con la bendición de Úrsula. José Arcadio Buendía recibió con alborozo al hijo extraviado y lo inició en la búsqueda de la piedra filosofal, que había por fin emprendido. Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la esfera voladora que pasó veloz al nivel de la ventana del laboratorio, llevando al gitano conductor y a varios niños de la aldea que hacían alegres saludos con la mano. Y José Arcadio Buendía ni siquiera la miró. Déjenlos que sueñen, dijo. Nosotros volaremos mejor que ellos con recursos más científicos que ese miserable sobrecamas. A pesar de su fingido interés, José Arcadio no entendió nunca los poderes del huevo filosófico, que simplemente le parecía un frasco mal hecho. No lograba escapar de su preocupación. Perdió el apetito y el sueño, sucumbió al mal humor, igual que su padre ante el fracaso de alguna de sus empresas. Y fue tal su trastorno que el propio José Arcadio Buendía lo relevó de sus deberes en el laboratorio, creyendo que había tomado la alquimia demasiado a pecho. Aureliano, por supuesto, comprendió que la aflicción del hermano no tenía origen en la búsqueda de la piedra filosofal, pero no consiguió arrancarle una confidencia. Había perdido su antigua espontaneidad. De cómplice y comunicativo, se hizo hermético y hostil. Ansioso de soledad, mordido por un virulento rencor contra el mundo, una noche abandonó la cama, como de costumbre, pero no fue a casa de Pilar Ternera, sino a confundirse con el tumulto de la feria. Después de deambular por entre toda suerte de máquinas de artificio, sin interesarse por ninguna, se fijó en algo que no estaba en juego. Una gitana muy joven, casi una niña, agobiada de abalorios, la mujer más bella que José Arcadio había visto en su vida. Estaba entre la multitud
que presenciaba el triste espectáculo del hombre que se convirtió en víbora por desobedecer a sus padres. José Arcadio no puso atención. Mientras se desarrollaba el triste interrogatorio del hombre víbora, se había abierto paso por entre la multitud hasta la primera fila en que se encontraba la gitana, y se había detenido detrás de ella. Se apretó contra sus espaldas. La muchacha trató de separarse, pero José Arcadio se apretó con más fuerza contra sus espaldas. Entonces ella lo sintió. Se quedó inmóvil contra él, temblando de sorpresa y pavor, sin poder creer en la evidencia, y por último volvió la cabeza y lo miró con una sonrisa trémula. En ese instante, 2 gitanos metieron al hombre víbora en su jaula y la llevaron al interior de la tienda. El gitano que dirigía el espectáculo anunció: y ahora, señoras y señores, vamos a mostrar la prueba terrible de la mujer que tendrá que ser decapitada todas las noches a esta hora durante 150 años, como castigo por haber visto lo que no debía. José Arcadio y la muchacha no presenciaron la decapitación. Fueron a la carpa de ella, donde se besaron con una ansiedad desesperada mientras se iban quitando la ropa. La gitana se deshizo de sus corpiños superpuestos, de sus numerosos pollerines de encaje almidonado, de su inútil corsé alambrado, de su carga de abalorios, y quedó prácticamente convertida en nada. Era una ranita lánguida, de senos incipientes y piernas tan delgadas que no le ganaban en diámetro a los brazos de José Arcadio, pero tenía una decisión y un calor que compensaban su fragilidad. Sin embargo, José Arcadio no podía responderle porque estaban en una especie de carpa pública, por donde los gitanos pasaban con sus cosas de circo y arreglaban sus asuntos, y hasta se demoraban junto a la cama a echar una partida de dados. La lámpara colgada en la vara central iluminaba todo el ámbito. En una pausa de las caricias, José Arcadio se estiró desnudo en la cama, sin saber qué hacer, mientras la muchacha trataba de alentarlo. Una gitana de carnes espléndidas entró poco después, acompañada de un hombre que no hacía parte de la farándula, pero que tampoco era de la aldea, y ambos empezaron a desvestirse frente a la cama. Sin proponérselo, la mujer miró a José Arcadio y examinó con una especie de fervor patético su magnífico animal en reposo. «Muchacho», exclamó, «que Dios te la conserve». Pero Amparo, ¿por qué le das así como muchacho? Pues sí, claro, porque me lo estoy imaginando, claro. Me lo Sí, estoy yo sé, pero es que te imaginando. salió tan lindo. Muchacho. Sí, sí, sí. O sea, me imagino la gitana. Muchacho, Muchacho. que Dios te la conserve. La compañera de José Arcadio les pidió que los dejaran tranquilos y la pareja se acostó en el suelo muy cerca de la cama. La pasión de los otros despertó la fiebre de José Arcadio. Al primer contacto, los huesos de la muchacha parecieron desarticularse con un crujido desordenado, como el de un fichero de dominó, y su piel se deshizo en un sudor pálido, y sus ojos se llenaron de lágrimas, y todo su cuerpo exhaló un lamento lúgubre y un vago olor de lodo. Pero soportó el impacto con una firmeza de carácter y una valentía admirables. José Arcadio se sintió entonces levantado en vilo, hacia un estado de inspiración seráfica, donde su corazón se desbarató en un manantial de obscenidades tiernas que le entraban a la muchacha por los oídos y le salían por la boca traducidas a su idioma. Era jueves. La noche del sábado, José Arcadio se amarró un trapo rojo en la cabeza y se fue con los gitanos. A ver que me sitúe yo. A ver que me sitúe yo. Aquí nuestro José Arcadio, Le gustaba eh, la faena. que Dios te la conserve, Que ¿vale? Que Dios te la estaba conserve, bien dotado, digamos. que estaba bien dotado. Eh, Aquí tiene sus tórridas noches de amor con Teresa, Con Pilar. eso,
Pilar Ternera, perdón, con Pilar Ternera, y en el momento que aquella le espeta, ahora sí que eres un hombre, vas a ser padre, ¿vale? Aquel se caga por la pata abajo y se va a la feria. Exactly. Exacto. Y se mezcla ahí con una nena que le encanta, no sé qué, y Pero haciendo un decide irse tris, con los gitanos. sí, sí, Bella o la sea, vida así, ¿no? pero así, o sea, algo inminente, porque ya llega ya la feria, se le pone de espaldas y de ahí ya la carpa. O sea, estamos hablando de otro ritmo de vida, Sí, sí, otros sí. tiempos. La verdad es que sí. Entonces, pues José Arcadio se amarró un trapo rojo en la cabeza. Yo estaba Y pensando, bueno, bueno, ¿dónde se vaya a amarra ver todo? uno, Y se, ¿cuál? y se fue con los gitanos. Pero bueno, bueno, hasta ahí, ahí está. Bueno, tocaba un poquito reírse porque, a ver, decía José Arcadio, si no le sacamos un poquito de punta a lo que hay que sacarle punta, pues no podría ser. Sí, Así sí. que, bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Te animas a leer un poquito? ¿Cómo tienes? Sí, espérate. Sí, sí, sí. Si me da, vos seguís, ¿no? Es que Exacto, tengo que exacto, explicar, sí. yo estoy enferma en este momento, tengo corona. Entonces, es posible que me dé así como un ataque por hablar, pero no importa. Tú cuando Eh, necesites yo pido relevo, ahí me lo el... dices. Muy bien, muy Chútale. bien. Cuando Úrsula descubrió su ausencia, lo buscó por toda la aldea. En el desmantelado campamento de los gitanos no había más que un rasguero de desperdicios entre las cenizas, todavía humeantes de los fogones apagados. Alguien que andaba por ahí buscando abolarios entre la basura le dijo a Úrsula que la noche anterior había visto a su hijo en el tumulto de la farándula, empujando una carretilla con la jaula del hombre víbora. ¿Se metió de gitano? Le gritó ella a su marido. No, perdón. Se metió de gitano, le gritó ella a su marido, quien no había dado la menor señal de alarma ante la desaparición. Ojalá fuera cierto, dijo José Arcadio Buendía, machacando en el mortero la materia de ah, la materia mil veces machacada y recalentada y vuelta a machacar. Así aprenderá a ser hombre. Úrsula preguntó por dónde se habían ido los gitanos. Siguió preguntando en el camino que le indicaron y creyendo que todavía tenía tiempo de alcanzarlos. Siguió alejándose de la aldea, hasta que tuvo conciencia de estar tan lejos que ya no pensó en regresar. José Arcadio Buendía no descubrió la falta de su mujer sino a las 8 de la noche, cuando dejó la materia recalentándose en una cama de estiércol, y fue a ver qué le pasaba a la pequeña Maranta, que estaba ronca de llorar. En pocas horas reunió un grupo de hombres bien equipados, puso a Maranta en manos de una mujer que se ofreció para amamantarla y se perdió por los senderos invisibles en pos de Úrsula. Aureliano los acompañó. Unos pescadores indígenas cuya lengua desconocían les indicaron por señas al amanecer que no había visto pasar a nadie. Al cabo de 3 días de búsqueda inútil, regresaron a la aldea. Durante varias semanas, José Arcadio Buendía se dejó vencer por la consternación. Se ocupaba como una madre de la pequeña Maranta, la bañaba y la cambiaba de ropa, la llevaba a ser amamantada 4 veces al día y hasta le cantaba en la noche las canciones que Úrsula nunca supo cantar. En cierta ocasión, Pilar Ternera se ofreció para hacer los oficios de la casa mientras regresaba Úrsula. Aureliano, cuya misteriosa intuición se había sensibilizado en la desdicha, experimentó un fulgor de clarividencia al verla entrar. Entonces supo que de algún modo inexplicable ella tenía la culpa de la fuga de su hermano y y la consiguiente desaparición de su madre, y la acusó de tal modo, con una callada e implacable hostilidad, que la mujer no volvió a la casa. El tiempo puso las cosas en su puesto. José Arcadio Buendía y su hijo no supieron en qué momento estaban otra vez en el laboratorio, sacudiendo el polvo, prendiendo fuego al latanador, entregados una vez más a la paciente manipulación de la materia dormida desde hacía varios meses en una cama de estiércol. Meses, o sea, la vaina ya meses. Hasta Maranta, acostada en una canastilla de mimbre, observaba con curiosidad la absorbente labor de su padre y su hermano en el cuartito, enrarecido por los vapores de mercurio. En cierta ocasión, meses después de la partida de Úrsula, empezaron a suceder cosas extrañas.
un frasco vacío que durante mucho tiempo estuvo olvidado en un armario se hizo tan pesado que fue imposible moverlo. Una cazuela de agua colocada en la mesa de trabajo hirvió sin fuego durante media hora hasta evaporarse por completo. José Arcadio Buendía y su hijo observaban aquellos fenómenos con asustado alborozo, sin lograr explicárselos, pero interpretándolos como anuncios de la materia. Un día la canastilla de Amaranta empezó a moverse con un impulso propio y dio una vuelta completa en el cuarto, ante la consternación de Aureliano, que se apresuró a detenerla, pero su padre no se alteró. Puso la canastilla en un puesto y la amarró a la pata de la mesa, convencido de que el acontecimiento esperado era inminente. Fue en esa ocasión cuando Aureliano lo oyó decir: si no temes a Dios, témele a los metales. Amén. De pronto, casi 5 meses después de su desaparición, volvió Úrsula. Llegó exaltada, rejuvenecida, con ropas nuevas, de un estilo desconocido en la aldea. José Arcadio Buendía apenas si pudo resistir el impacto. Era esto, gritaba. Yo sabía que iba a ocurrir. Y lo creía de veras, porque en sus prolongados encierros, mientras manipulaba la materia, rogaba en el fondo de su corazón que el prodigio esperado no fuera el hallazgo de la piedra filosofal, ni la liberación del soplo que hace vivir los metales, ni la facultad de convertir en oro las bisagras y cerraduras de la casa, sino lo que ahora había ocurrido, el regreso de Úrsula. Pero ella no compartía su alborozo. Le dio un beso convencional como si no hubiera estado ausente más de una hora y le dijo: asómate a la puerta. José Arcadio Buendía tardó mucho tiempo para restablecerse, ¿eh? Tardó mucho tiempo para la perplejidad cuando salió a la calle y vio la muchedumbre. No eran gitanos, eran hombres y mujeres como ellos, de cabellos lacios y piel parda, que hablaban su misma lengua y se lamentaban de los mismos dolores. Traían mulas cargadas de cosas de comer, carretas de bueyes con muebles y utensilios domésticos, puros y simples accesorios terrestres puestos en venta sin despavimento por los mercachifles de la realidad cotidiana. Venían del otro lado de la ciénaga, a solo 2 días de viaje, donde había pueblos que recibían el correo todos los meses y conocían las máquinas de bienestar. Úrsula no había alcanzado a los gitanos, pero encontró la ruta que su marido no pudo descubrir en su frustrada búsqueda de los grandes inventos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo la ves ahí? Pues a ver, Tommy te Úrsula. está diciendo que eres grande, Amparo. Ah, hola, Tommy. Pues a ver, aquí Úrsula, que se va en pos del hijo, que se ha ido con los gitanos, pues es el claro ejemplo de cuando alguien persigue algo con tanta insistencia, como era José Arcadio, y no lo consigue. Y ella, sin pretenderlo, va y da con esa ruta. O Tal sea, cual, nos tal da, cual. nos da una Además, el lección. rol de la mujer, ¿no? Además, el rol que es la mujer la que lo encuentra y el hombre es aquí como la imagen del testarudo que le da, pero no llega a nada y es como que la mujer da la curva y dice, pues no, pues por acá, ¿no? Un poquito la imagen, no sé, da Además, para pensar. Hay mucho, sí, bueno, en lo que hemos leído hoy ha habido mucha, o sea, es una temática difícil que hoy en día es muy compleja con el tema de las mujeres y la relación del hombre-mujer está fuerte. sí, sí. Y la verdad es que, no sé, me parece para los años que está escrito este libro, para los años que está escrito este libro, Ujú, ¿no? Me choca, porque es como que presenta, también es dentro de una atmósfera del realismo mágico, ¿vale? Y todo ujú. esto, donde es donde prácticamente cualquier cosa es posible, pero sí que es verdad que muestra un tipo de relaciones y sobre todo muestra como un papel de la mujer un poco como avanzado, no sé si más avanzado o no muy característico en aquella época. A ver, ok. O sea que sí, O llama. sea, yo siento que es claro, o sea, o sea, la observación que hago es como el rol de la mujer, cómo ha cambiado en los últimos años.
porque por ejemplo la descripción de la gitana, ¿sabes? El hecho de que se le acerque y la nena le diga como que no, ¿sabes? Y entonces el man está ahí hasta que lo siente, ¿no? Y aunque la descripción sea muy, ¿no? Nada muy concreto, pero muy concreto finalmente, Ujú. pues es una manera de abuso, ¿no? Entonces, eso es una manera de acoso. Y eso hoy en día, pues, no sé. Obviamente falta todo el libro, ¿no? Y vamos a ver qué va a pasar con el desarrollo de los personajes y tal. Pero lo que hemos leído hoy respecto también bueno, también es bonito ver el parte como el desarrollo del niño, ¿sabes? O sea, como el del adolescente también que comienza a experimentar y se enamora y es como esta descripción que aunque nosotros nos riamos, pues es la realidad de muchos chinos, o sea, hombrecitos que no entienden muy bien ese cambio en el que están viviendo y es también la experiencia de sus madres cuando los ven ya a un determinado momento ya no los puedes ver igual, no puedes entrar igual al cuarto, no, ¿sabes? Y eso me parece también algo muy bonito dentro de la historia, más allá de cuestionar y criticarlo, Sí. es que es un proceso natural también de los niños y que todos pasan por eso, los hombres pasan por eso y bueno, eso sí me parece bonito rescatarlo, digamos, no solo ponerle como el lado negativo del tema de las mujeres, pero también como hombres rescatar esa parte, sí, les pasa, güey. Y nunca se habla de eso. Sí, sí. Temáticas, temáticas. Temáticas, temáticas mil que se entrecruzan, pero bueno. Sí, total. Y se me quedó también en la cabeza que, aunque no Dime. tiene nada que ver, pero en un momento que están como describiendo la atmósfera como ruidosa, Ujú. estaban las gallinas asmáticas. Las gallinas asmáticas, o sea, es que Paro con las semanas que se... sí, sí, o sea, es que no sé, no sé. Están hasta los. Es que aquí los animales tienen su puntito, ¿no? Vida Porque propia, sí, sí, es sí. parte mezclada del asunto. ¿Sabes a mí qué me impactó? Que, Eh, la, la, como la, pues lo que hoy en día llamamos orgía, ujú, ¿sabes? El hecho de que no haya espacios de privacidad, o sea, que en algunos lugares, por ejemplo, en su casa, ¿no? Con pilares como una parte donde tiene que ir como adivinando el camino, porque todo tiene que ser como muy protegido, ¿no? Y en el lado de los gitanos es exactamente lo contrario, es todo abierto, la lámpara es para todos, el espacio es para todos, y uno se tira con una, entonces la otra está al lado, y es como esa polaridad me parece también interesante porque creo que pues hoy en día también vivimos un poco así para ciertas cosas, entonces somos en vida privada, pero al mismo rato nos estamos mostrando todo el tiempo, obviamente no en esa temática, pero sí en condición humana, ¿sabes? sí. Como esa parte, mantén tu intimidad, cuál es tu vida privada, hasta dónde llega, ¿no? Y pues aquí lo que hemos visto es que tírese y hágale, y eso no importa, y eso ahí al lado, pero entonces con la otra, la que embarazo, entonces con esa sí tengo, ¿no? Mi privacidad, pero entonces cuando se queda embarazada la dejo tirada y me largo con otra, y eso es muy hoy en día como ese machismo raro, ¿no? Esa inseguridad de los hombres de no poderse asumir o no asumir la responsabilidad pues, de sus actos, ¿no? Vamos a ver lo que le toca, lo que le toca a pechugar. Bueno, ¿cómo Bueno, llevas la voz? bien, bien, bien. Aquí vamos en el 3, comenzamos en el número 3. Exacto. Muy bien. Es que en mi versión están tan pegadas las líneas que me toca así como medio, Ya, bueno. ya. El hijo de Pilar Ternera fue llevado a casa de sus abuelos a las 2 semanas de nacido. Úrsula lo admitió de mala gana, vencida una vez más por la terquedad de su marido, que no pudo tolerar la idea de que un retoño de su sangre quedara navegando a la deriva, pero impuso la condición de que se ocultara al niño su verdadera identidad. Aunque recibió el nombre de José Arcadio, terminaron por llamarlo simplemente Arcadio para evitar confusiones. Había por aquella época tanta actividad en el pueblo y tantos trajines en la casa que el cuidado de los niños quedó relegado a un nivel secundario. Se los encomendaron a Visitación, una india guajira que llegó al pueblo con un hermano, huyendo de una peste de insomnio que flagelaba a su tribu desde hacía varios años. Ambos eran dóciles y serviciales, que Úrsula se hizo cargo de ellos
para que la ayudaran en los oficios domésticos. Fue así como Arcadio y Amaranta hablaron la lengua guajira antes que el castellano y aprendieron a tomar caldo de lagartijas y a comer huevos de arañas sin que Úrsula se diera cuenta, porque andaba demasiado ocupada con un prometedor negocio de animalitos de caramelo. Macondo estaba transformado. Las gentes que llegaron con Úrsula divulgaron la buena calidad de su suelo y su posición privilegiada con respecto a la ciénaga, de modo que la escueta aldea de otro tiempo se convirtió muy pronto en un pueblo activo, con tiendas y talleres de artesanía y una ruta de comercio permanente por donde llegaron los primeros árabes de pantuflas y argollas de las orejas, cambiando collares de vidrio por guacamayas. José Arcadio Buendía no tuvo un instante de reposo. Fascinado por una realidad inmediata que entonces le resultó más fantástica que el vasto universo de su imaginación, perdió todo interés por el laboratorio de alquimia. Puso a descansar la materia extenuada por largos meses de manipulación y volvió a ser el hombre emprendedor de los primeros tiempos que decidía el trazado de las calles y la posición de las nuevas casas, de manera que nadie frustrara de privilegios que no tuvieran todos. Adquirió tanta autoridad entre los recién llegados que no se echaron cimientos ni separaron cercas sin consultárselo, y se determinó que fuera él quien dirigiera la repartición de tierras. Cuando volvieron los gitanos saltimbanquis, me encanta esa palabra, ahora con su feria ambulante transformada en un gigantesco establecimiento de juegos de suerte y azar, fueron recibidos con alborozo porque se pensó que José Arcadio regresaba con ellos. Pero José Arcadio no volvió. Ni llevaron al hombre víbora, que según pensaba Úrsula era el único que podía darle razón de su hijo. Así que no se les permitió a los gitanos instalarse en el pueblo ni volver a pisarlos en el futuro, porque se les consideró como mensajeros de la me encanta esa palabra, concu, Concupiscencia. ya no puedo, concupiscencia y la perversión. José Arcadio Buendía, sin embargo, fue explícito en el sentido de que la antigua tribu de Melquiades, que tanto contribuyó al engrandecimiento de la aldea con su milenaria sabiduría y sus fabulosos inventos, encontraría siempre las puertas abiertas. Pero la tribu de Melquiades, según contaron los trotamundos, había sido borrada de la faz de la tierra por haber sobrepasado los límites de conocimiento humano. ¿Qué? ¡Qué cosa más linda!, ¿no? Es súper bonito. Igual de fantástico, pero súper bonito, ¿no? Sí, una cosa que uno dice, ay Dios mío, yo pienso que todo hay que actualizarlo, o sea, yo pienso que todas las imágenes nos permiten llegar a hoy y ver hoy el mundo y verlo, ¿sabes? Arquetipos, una cosa así. Emancipado al menos por el momento de las torturas de la fantasía, José Arcadio Buendía impuso en poco tiempo un estado de orden y trabajo, dentro del cual solo se permitió una licencia. La liberación de los pájaros, que desde la época de la fundación alegraban el tiempo con sus flautas, y la instalación de su lugar de relojes musicales en todas las casas. Eran unos preciosos relojes de madera labrada que los árabes cambiaban por guacamayas y que José Arcadio Buendía sincronizó con tanta precisión que cada media hora el pueblo se alegraba con los acordes progresivos de una misma pieza, hasta alcanzar la culminación de un mediodía exacto y unánime con el vals completo. Fue también José Arcadio Buendía quien decidió por esos años que en las calles del pueblo se sembraran almendros en vez de acacias, y quien descubrió sin revelarlos nunca los métodos para hacerlos eternos. Muchos años después, cuando Macondo fue un campo de casas de madera y techos de zinc, todavía perduraban en las calles más antiguas los almendros rotos y polvorientas, aunque nadie sabía entonces quién los había sembrado. Mientras su padre ponía en orden el pueblo y su madre consolidaba el patrimonio doméstico con su maravillosa industria de gallitos y peces azucarados que 2 veces al día salían de la casa ensartadas en palos de balso, Aureliano vivía horas interminables en el laboratorio abandonado, aprendiendo por pura investigación el arte de la platería. Se había estirado tanto que en poco tiempo dejó de servirle la ropa abandonada por su hermano y empezó a usar la de su padre, pero fue necesario que Visitación les cosiera alforzas a las camisas
y sisas a los pantalones porque Aureliano no había sacado la corpulencia de las otras. La adolescencia le había quitado la dulzura de la voz y la había vuelto silencioso y definitivamente solitario, pero en cambio le había restituido la expresión intensa que tuvo en los ojos al nacer. Estaba tan concentrado en sus experimentos de platería que apenas si abandonaba el laboratorio para comer. Preocupada por su ensimismamiento, José Arcadio Buendía le dio las llaves de la casa y un poco de dinero, pensando que tal vez le hiciera falta una mujer. Pero Aureliano gastó el dinero en ácido muriátrico para preparar agua regia y embelleció las llaves con un baño de oro. Sus exageraciones eran apenas comparables a las de Arcadio y Mamaranta, que ya habían empezado a mudar los dientes y todavía andaban agarrados todo el día a las mantas de los indios, tercos en su decisión de no hablar el castellano, sino la lengua guajira. No tienes de qué quejarte, le decía Úrsula a su marido. Los hijos heredan las locuras de sus padres. Y mientras se lamentaba de su mala suerte, convencida de que las extravagancias de sus hijos eran algo tan espantoso como una cola de cerdo, Aureliano fijó en ella una mirada que la envolvió en un ámbito de incertidumbre. Amparo, es una pregunta que tengo, Dime. que hay cosas que me aparecen con muchas A, palabras. Sí, 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 pero yo creo que esos son errores que hay en esta edición que tenemos. Ok. Eh, y mientras se lamentaba de su mala suerte, convencida de que las extravagancias de sus hijos eran algo tan espantoso como una cola de cerdo, Aureliano fijó en ella una mirada que la envolvió en un ámbito de incertidumbre. ¿Puedes leer? Sí. Alguien va a venir, le dijo. Úrsula, como siempre que le expresaba un pronóstico, trató de desalentarla con su lógica casera. Era normal que alguien llegara. Decenas de forasteros pasaban a diario por Macondo, sin suscitar inquietudes ni anticipar anuncios secretos. Sin embargo, por encima de toda lógica, Aureliano estaba seguro de su presagio. No sé quién será, insistió, pero el que sea ya viene de camino. El domingo, en efecto, llegó Rebeca. No tenía más de 11 años. Había hecho el penoso viaje desde Manaure, con unos traficantes de pieles que recibieron el encargo de entregarla junto con una carta en la casa de José Arcadio Buendía, pero que no pudieron explicar con precisión quién era la persona que les había pedido el favor. Todo su equipaje estaba compuesto por el baulito de la ropa, un pequeño mecedor de madera con florecitas, de colores pintadas a mano, y un talego de lona que hacía un permanente ruido de clac, 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 donde llevaba los huesos de sus padres. Por Dios. Cosa. La carta, dirigida a José Arcadio Buendía, estaba escrita en términos muy cariñosos, por alguien que lo seguía queriendo mucho a pesar del tiempo y la distancia, y que se sentía obligado por un elemental sentido humanitario a hacer la caridad de mandarle esa pobre huerfanita desamparada, que era prima de Úrsula en segundo grado y por consiguiente parienta Pariente. también de José Arcadio Buendía, aunque en grado más lejano, porque era hija de ese inolvidable amigo que fue Nicanor Ulloa y su muy digna esposa Rebeca Montiel, a quien Dios tuviera en su santo reino, cuyos restos adjuntaba a la presente para que les dieran cristiana sepultura. Tanto los nombres mencionados como la firma de la carta eran perfectamente legibles, pero ni José Arcadio Buendía ni Úrsula recordaban haber tenido parientes con esos nombres, ni conocían a nadie que se llamara como el remitente, y mucho menos en la remota población de Manaure. A través de la niña fue imposible obtener ninguna información complementaria. Desde el momento en que llegó, se sentó a chuparse el dedo en el mecedor y a observar a todas con sus grandes ojos espantados, sin que diera señal alguna de entender lo que le preguntaban. Llevaba un traje de diagonal teñido de negro, gastado por el uso, y unos desconchados botines de charol.
Tenía el cabello sostenido detrás de las orejas con moños de cintas negras. Usaba un escapulario con las imágenes borradas por el sudor y en la muñeca derecha un colmillo de animal carnívoro montado en un soporte de cobre como amuleto contra el mal de ojo. Su piel verde, su vientre redondo y tenso como un tambor, revelaban una mala salud y un hambre más viejas que ella misma. Pero cuando le dieron de comer, se quedó con el plato en las piernas sin probarlo. Se llegó inclusive a creer que era sordomuda, hasta que los indios le preguntaron en su lengua si quería un poco de agua, y ella movió los ojos como si los hubiera reconocido, y dijo que sí con la cabeza. Muy bien. Se quedaron con ella porque no había más remedio. Decidieron llamarla Rebeca. Y aunque sea una coma, Ahí he queda decidido que lo como vamos a punto. dejar ahí. Qué ¿No? loco, van apareciendo una cantidad de mujeres y personajes que va a estar como sabroso ahora qué va a pasar con Amaranta, ¿sabes? Con estos dos hermanitos o sea, no hermanitos, pero sí primitos que crecen juntitos. Y ahora aparece Rebeca que también habla esa otra lengua y me puedo imaginar que por ahí va a empezar a haber una cosa, un intercambio de información interesante. Pero bueno, está Yo divertido. es que Está, no me pongo a elucubrar porque es que aquí cualquier cosa puede puede suceder. pasar, sí. Sí, sí, no. Me quedo con las ganas de saber qué pasó, dónde marchó. ¿Dónde están los personajes que se han ido y que deberían Efectivamente, volver y que no están? exacto, ¿Cuándo van a volver? dónde están, qué ha sido de ellos, si van a aparecer, Ujú, en qué momento, ujú. no sé. Pero bueno, ahí, Total, ahí queda total. la cosa. Además, me resulta también chocante que, bueno, desaparece Arcadio, se llamaba, ¿no? Sí, José Arcadio. José Ujú. Arcadio. Y sin embargo, como algo muy normal, ya pues su hija, que primero todo eran secretos, pues su hija es trasladada a la casa y todo bien, ¿sabes? Todo normal. Pero no se sabe, o sea, la niña no sabe que ella de dónde es. O sea, Exacto, escondida la tienen, pero exacto. eso me parece a mí chocante, el esconderla, ¿sabes? Sí, sí, el esconderle de dónde proviene. Pero sí, Y yo creo que promete y vamos a ver aquí qué pasa. promete un Nobel. Exacto, exacto. O sea, Oye, a esto tiene propósito, madera de dime, novio. termina, perdón, nada, termina. Dime. No, No, dime, que a Clara. propósito que te me está diciendo que esto se promete, yo te digo que promete un Nobel. Este Sí. año, el 21 de octubre, cumplió 40 años de haber sido otorgado el Nobel a esta pieza, casualmente, Buah, así, 40 añitos, en el 82, el sí, 21 de sí. octubre. Y ha Pues habido mucha información como de Gao y tal, la historia de él y tal, pero pues bueno, por si no sabías, te cuento. Pues, tú sabes, una de las cosas para que veamos, ¿no? Y esto lo enlazo con lo que leímos en nuestro anterior libro, también una curiosidad que he aprendido, me gustan los datos curiosos y me gusta compartirlos, Ujú. y es que cuando Gabriel García Márquez escribió esta novela, una de las primeras veces que la mandó a un editor, ¿sabes qué le dijo? Mm, mm. Que esta novela no iba a llegar a ningún A sitio. ningún lado, hijo de madre, no Después promete nada. Sí, después se lucubra con la posibilidad de que quizá el editor ni siquiera leyera la novela, pero Mm, bueno, la cosa está ahí y dices, bien, ¿no? Bien, sí, sí, efectivamente. sí. No llegó a ningún sitio. No llegó para nada. ¿Saben? No la leyó nadie. Nadie. No fue importante para la historia de la literatura, esa vaina no. Pucha, No, es de verdad, cuando, ¿no? Sí, es bacano poder ir despejando algunos libros y sabes que ahora me parece chévere si alternamos hacia algunas cosas, porque uno comienza como bueno, yo no uno, yo comienzo como a relacionar muchas cosas de lo que, el tipo de historias, por ejemplo, este tipo de escritura o el cómo se cuentan historias, ¿no? Y en el libro que vimos, o sea, de Libera tu magia, es como que no importa lo que hagas, siempre y cuando te apasione, sácalo. Y, y creo que ese espejo de leer cosas diferentes, unas que te despierten como la parte interna y este que te mueve la fantasía, porque esto ha sido un revolcón de imágenes
como que ubícate, ahorita estás con los gitanos, no, espérate, ahorita estoy en el jardín, no, ahora me imagino a los dos hermanitos hablando. Ya me explicarás porque en la lección de la palabra revolcón, ya cuando quieras me lo explicas. Me folló la cara. Totalmente, totalmente. No sé, no sé. Revolcón es como lo que hace las olas con uno en Sí, el sí, mar cuando las olas estallan, eso es revolcarse. Pero también revolcarse es lo otro. exacto, exacto. Eso, Claro. aclaro que quise decir que como mucho remolido en la cabeza con tantas imágenes y, y pensar que pues este libro seguramente no hubiera llegado a ningún lado si el man no hubiera dicho al primer editor, que como tú cuentas, le dijo que no, si hubiese dicho, ok, entonces no, y lo meto en el cajón de los recuerdos y no hubiésemos tenido pues 100 años de soledad, no tendríamos el Nobel y pues no estaríamos tú y yo aquí leyendo este libro, ¿no? Así que muy, muy particular tu comentario. Sí, sí. Pues nada, como siempre, daros las gracias a los que habéis estado Y con nosotras, a los que nos habéis acompañado, a los que nos vais a ver o a escuchar en diferido, que nos hace mucha ilusión también, aunque no sepamos quiénes sois, que nos encantaría recibir un comentario vuestro, vuestro feedback, qué os parece, qué os gusta, qué cambiaríais, de verdad, feel sí, free, mandarnos vuestro parecer, porque siempre nos va a ayudar a mejorar y sí, estamos abiertas a escucharlo. total, total. Y, Exacto. y yo lo que les digo siempre, soy como que la banderada para decir esta parte del mensaje y es, si esto no es para usted, o sea, si usted dice, mira, Carolina, ustedes son muy lindas las dos allí sentadas, pero es que eso de leer ese libro con usted, no, listo, no hay problema. Usted póngase un minuto a pensar a quién le podría interesar leer este libro, que usted diga, oh, no, a esta persona le podría bien una horita de que alguien le lea. Entonces usted va y le dice a esa persona, mira, yo conozco y están haciendo esto, ¿querés participar? Y les compartirles el dato. Y así no te comprometes vos, pero le haces un regalito a alguien, que es una hora a la semana de lectura. En este tiempo son 100 años de soledad, después habrá otros, pero en este momento 100 años de soledad, y que sea bienvenido. Así que si no es para usted, compártalo. Y ya, y así nos ayuda a nosotros, porque así podemos llegar a más personas que quizá quisiesen participar y no saben que existe. eh, y pues ustedes se hagan a un guiñito de ojo de la persona que usted dice el regalo, que le dice Exacto. gracias. Eso. Porque además hay muchas maneras de participar. Uno puede venir y leer, tener su libro y estar siguiendo la lectura al tiempo que nosotros leemos, que es a Ujú. lo que pretendemos en este espacio, lo que hacemos en este espacio. También se puede participar pidiéndonos aquí la colaboración en directo, que nos encantaría, o simplemente pues estar escuchando como quien se pone, no sé, como quien se pone en la radio. Eso. Entonces, Como si fuera todas un esas podcast. opciones, exacto, todas esas opciones son válidas y ahí están abiertas, no las descartéis. Y sobre todo lo que dice Carol, que igual para ti no es, o sí, pero si puedes hacerlo llegar a más personas, nosotros te estaremos agradecidas durante 100 años. Y De en momento nos compañía. comprometemos a 100 años. Bueno, y sin Cuídense nada más mucho. que añadir, nos despedimos hasta la próxima semana que estaremos en casa de Carol, En mi casa. esta vez en Muy casa de bien. Carol, Sí. y tenemos esa cita todas las semanas, lunes a las 8. Muy bien, feliz de tenerlos en mi casa. Nos vemos. Yo me despido hoy, sí, súper rápido, ando así como medio caída ya. Espero la próxima semana estar más vigorosa, más recuperada, pero nada, había que estar acá y me encantó haber estado acá, reírme un ratico internamente de las imágenes y de todo. Nos vemos la próxima semana. Sonrían, sonrían, sonrían mucho, que ustedes no se imaginan lo que ayuda realmente a sonreír. Así que muy bien. Amparito, muchas gracias por estar acá, por tu invitación. Nos vemos. Que te mejores, lo Gracias, más importante, mi primer deseo en este momento, que te mejores y por gracias. supuesto el lunes nos vemos aquí, pues con este rincón mágico y con los 100 años de soledad y con Muy bien. todo lo que, bueno, con todo el realismo Con mágico todas mariposas.
o irrealismo, lo que haga Sí, falta. muy bien. Un Nos vemos la beso. próxima semana. Chao. Te-